¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarles en este programa A la Medida, por supuesto, junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches también para ti y por supuesto buenas noches a usted ahí en casa. Bienvenido a su programa de análisis de TN23 A la Medida. Y es que el primer tema, Sandy, es dramático, ¿no? Porque se podría volver a medidas drásticas en contra de la pandemia. Así es, y vamos a hablar un poco acerca también de las verificaciones que se estarán haciendo a empresas. ¿Qué te parece si iniciamos entonces? Por favor, claro que sí. Veamos esta información. Estratégico de trabajo para operativos de inspección estará conformado con 135 inspectores para la verificación a nivel nacional. Es una herramienta que sirve hoy en día para prevenir el contagio del COVID-19 en el trabajo. Al verificar el cumplimiento de esta normativa en los lugares laborales, minimizando el riesgo de contagio y como consecuencia de eso contribuimos a cuidar la salud de los guatemaltecos. Adquiere también una nueva connotación en la que los inspectores de la mano de los técnicos de salud y seguridad ocupacional deben trabajar de la mano para prestar un mejor servicio y cuidar y prevenir el contagio hoy de COVID, pero también asegurarse la prevención de otras enfermedades profesionales. Todo esto ante el retroceso previsible que en el poco camino se ha avanzado en materia de la formalización del empleo en el país. Las empresas que incumplan serán apercibidas y sancionadas según las leyes vigentes. Pues empecemos, por favor, el análisis, porque este tema no solo da para el análisis, también para la reflexión, ya que puede llegar a ser dramático. Vea, por favor, los siguientes datos que ya nuestra producción nos tiene aquí en pantalla. Escuchen esto. Si los guatemaltecos, Sandy, no recapacitamos sobre la importancia de seguir guardando todo tipo de prevención ante el COVID-19, se podría volver a cerrar el país ya como última de las medidas, pero medida posible ante lo que puede suceder. Recordemos lo que pasó en mayo de este año, cuando en un fin de semana, precisamente aquel de celebración, entre comillas, del Día de la Madre, que fue de relajación, se incrementaron considerablemente el número de casos positivos de coronavirus. Aunado a esto, Sandy, hay que tener bien claro que la primera ola apenas está empezando, pero su parte final, y es de esperarse, como ha pasado en el mundo, una segunda ola por venir. Lo peor que podría pasarle a Guatemala es que después de 1 o de 2 meses tuviese que cerrar nuevamente el país y consecuentemente la economía nacional. Y entonces, si a esto le sumamos, Sandy, lo que pasó en el fin de semana, el Día del Niño, y el pasado fin de semana, que es donde vimos realmente que todo lugar estaba abarrotado sin ningún distanciamiento social, la situación se vuelve al menos preocupante, diría yo. Así es, Julio. Cuando hablamos de reactivación económica, es imposible pensar en este punto sin que las empresas estén funcionando, obviamente. Y por ende, las empresas, recordemos que el capital humano es fundamental para el desarrollo de sus actividades y la prestación de sus servicios. Por ello, también es importante los planes, los protocolos que se puedan establecer de bioseguridad para proteger, obviamente, a quienes llegan a las distintas empresas, en el caso de los servicios, de productos que se ofrecen, como también de sus trabajadores, porque si no al final va a representar cierta pérdida. Imagínate que tengas una baja por contagio de COVID si no le brinda las condiciones necesarias para prevenir los mismos. Mira, esto ya sí, definitivamente se empieza a tornar un poquito preocupante cuando escuchamos las declaraciones del presidente Yamatei diciendo y ordenándole a la ministra de Salud que empiece a preparar algún tipo de plan de contingencia, algún tipo de protocolo ante alguna eventualidad que pudiera suceder en cuanto al incremento de número de casos. Hemos visto en las últimas semanas cómo esta primera ola está llegando a la parte final, pero porque ha habido un estancamiento, todavía falta que el descenso sea considerable. Hemos visto también en estas últimas semanas cómo por lo menos los hospitales nacionales han visto también un descenso en el número de personas que lo requieren, pero hemos visto también un aumento todavía en los hospitales privados. Entonces, he ahí la situación que no tenemos que olvidar ninguno de nosotros, que el COVID-19 sigue presente. Al final de cuentas, y te imaginas volver a instaurar un estado de calamidad, volver a instaurar una situación como un toque de queda y volver a poner alguna cuestión como ciertas restricciones, por ejemplo, para los fines de semana, creo que sería el acabose, al menos en lo económico, para nuestro país. Así es, Julio. Mira, también es importante señalar el acompañamiento que
que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, pueda dar a las distintas empresas, porque al final todo esto es nuevo para todos y sí, creo que obviamente las empresas son expertas en su área, pero en estos temas también cada una va batallando para buscar cómo implementar el mejor protocolo para sus trabajadores. El llamado aquí, ya que estás hablando del Ministerio de Trabajo, es precisamente, ellos tienen varios viceministerios, pero hay uno específico, que es el Ministerio de las Pymes, que son las pequeñas y medianas empresas. Hoy por hoy, más que nunca, algo que no ha hecho el Estado de Guatemala en décadas, hay que apoyar con todo a través de créditos blancos a esas pymes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es la mayor cantidad de la economía guatemalteca. Cuando hablamos de las pymes hablamos inclusive hasta, se incluye ahí la informalidad como tal, y es hoy por hoy esa pequeña, mediana y microindustria la que necesita la inyección económica a través de esos créditos blancos y a través de todo el apoyo que pueda brindar la parte oficial, entre ellos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y toda una política que estructurada permita hacer crecer nuevamente a estos pequeños empresarios a efecto de reactivar nuevamente nuestro país en lo económico. Más datos tenemos, Sandy. Así es, Julio, ¿qué te parece si los mostramos a continuación? Por favor, Sandy, claro que sí. Bueno, tomemos en cuenta el semáforo epidemiológico. Este semáforo, aunque no necesariamente se esté respetando, sigue vigente con las alertas roja, naranja, amarilla y verde. Otra opción que el gobierno central podría implementar es también retomar medidas como el estado de calamidad y el toque de queda para prevenir contagios masivos si la situación se sale de control. También debe existir un involucramiento y responsabilidad del poder local en cada uno de los municipios de nuestro país para que junto al Ministerio de Salud se tomen esas medidas preventivas. La única herramienta de prevención a disposición de los ciudadanos al día de hoy es el uso de mascarilla, el distanciamiento social y por supuesto el lavado constante de manos. Pero hasta eso, que es lo mínimo, hasta eso, Sandy, que es lo básico. Simple y sencillamente hablemos de uno de esos tres pilares del cuidado personal, el distanciamiento social. Hablemos claramente lo que es, y este fin de semana en la Sexta Avenida, en algunas playas, en algunos centros comerciales, en algunos restaurantes, y así podemos mencionar hasta casas y sitios, digamos, privados donde la gente se reunió, simplemente no se respetó. Y ahí es donde en la confianza, siempre en el tema de seguridad, y aquí estamos hablando de la seguridad en el tema de la salud, en el tema de seguridad, en la confianza, es donde está el fallo. Y es donde vienen después las consecuencias graves, ¿verdad? Entonces yo creo que hoy más que nunca la responsabilidad personal y esa disciplina social que los guatemaltecos hemos adquirido durante estos meses tenemos que ponerla en práctica. Ya no porque sea un mandato del gobierno, es por su salud, es por usted, por su familia y es al final de cuentas por su economía, porque no podemos permitirnos que nuevamente Guatemala caiga en una debacle económica como la que se dio en estos meses, consecuencia de la pandemia del COVID-19. Efectivamente, y que recordemos también entonces que si esta situación se sale de control nuevamente, si tenemos entonces esta segunda ola de contagios que según indicaban, pues hay probabilidad Mucha de que probabilidad. se dé, podrían regresar restricciones. Entonces, de momento no tenemos nada asegurado, el virus continúa en nuestro país y en el mundo, eso siempre recordémoslo, y por lo tanto debemos nosotros contribuir. Si no queremos más restricciones, bueno, tomemos también las medidas de prevención. Bien dicho, Sandy. Si me permites finalizar en breves instantes, sigamos trabajando, sigamos produciendo, sigamos levantando este país, pero usted, por favor, recuerde esa responsabilidad que tiene. Mascarilla, distanciamiento social constante y frecuente, lavado y desinfección de manos. Se cuida usted, cuida a su familia y cuida a Guatemala. Así que en este momento nos vamos a la pausa, pero el siguiente tema es tremendo otra vez. Así es. La pregunta surge nuevamente, ¿está o no está integrada la Corte de Constitucionalidad? Analicémoslo, pero cuando regresemos. Ya volvemos entonces, lo invitamos a seguir en sintonía. Por favor, no cambie porque nosotros aquí somos a la medida. Para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés, este organismo del Estado no está representado ante la Corte de Constitucionalidad, por lo que está desintegrada. Y nadie se puede abrogar la representación del organismo judicial y poner, digamos, al suplente de la San Carlos a representar al organismo judicial. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y queremos que también se resuelva la situación del magistrado Neftalí Aldana, que nosotros tenemos conocimiento que está padeciendo graves
problemas de salud y entonces su capacidad está disminuida. Entonces estamos muy mal, porque no tenemos ni representante titular ni representante suplente. A mi criterio personal, la Corte de Constitucionalidad está desintegrada, porque para que la Corte esté integrada debidamente debe estar representada por las 5 instituciones que la representan. Y hoy por hoy el organismo judicial no está representado. Entonces no van a estar actuando a través de suplentes que no son del organismo judicial representándonos como titulares. Ellos necesitan 5 titulares y 5 suplentes. Y hoy por hoy no están integrados. La Corte Suprema de Justicia está a la espera de recibir la comunicación oficial de la CC sobre la enfermedad del magistrado titular Neftalí Aldana y que no hay magistrado suplente. Una vez se cumple el proceso, 15 días después podrán iniciar la convocatoria para elegir a un nuevo representante como magistrado suplente. Entonces, el viernes nos apersonamos a la Corte de Constitucionalidad con un memorial solicitándole que por favor nos la manden a la brevedad posible, porque eso no es una función de la Corte, es una simple actividad del secretario de certificarlo. Una vez nosotros la tengamos en nuestro poder, procedemos a hacer la convocatoria pública para elegir a nuestros representantes. Recuérdense que tenemos más de 2 años y medio de no contar con un representante suplente de la Corte de Constitucionalidad. El pasado lunes, la Corte de Constitucionalidad resolvió otorgar la vocalía cuarta del Tribunal Constitucional al magistrado suplente por la Universidad de San Carlos de Guatemala, Maynor Parucén, ante la incapacidad médica del magistrado titular Neftalí Aldana. Mientras tanto, la CC también analiza la solicitud de la familia de Aldana para que sea suspendido de sus funciones. Sobre este tema también se ha pronunciado el presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien indica que la Corte está desintegrada y en un limbo legal. 3 magistrados se inhiben de seguir conociendo cualquier caso porque consideran que la Corte no está debidamente integrada. ¿Cuál es la mejor manera de superar esa crisis? Sencillo. Tienen que declarar la cesantía del magistrado Neftalí Aldana. Y les pongo un ejemplo de por qué. Yo soy médico, él es abogado. Cuando un abogado levanta un acta notarial, goza de fe pública. Cuando un médico hace un certificado médico, goza de fe pública. Yo le tengo que creer al médico, que es el que ha visto al magistrado Aldana, que muy claramente en su certificado indica que el magistrado Aldana ha tenido 2 eventos de accidentes cerebrovasculares, más conocidos como derrames cerebrales. Ha tenido 2, que le ocasionó la pérdida de su lado derecho del cuerpo. Y dice una hemiplegia derecha, es decir, está paralizado del lado derecho del cuerpo. Además de eso, indica que tiene afasia, es decir, tiene problemas para hablar. Si una persona, su lado derecho, y el magistrado Aldana, es derecho, no puede firmar. Si no puede hablar, no puede ni escribir, ni hablar, discúlpenme, esa persona no está en la capacidad de llevar a cabo sus funciones de magistrado. Pueden decir que no está desintegrada. Yo la verdad no la miro integrada. Y máxime cuando ustedes lean el documento firmado por 3 magistrados. El problema es que ahorita no hay Corte de Constitucionalidad. No pueden integrarse, no pueden conocer nada, ni amparos, ni nada. Estamos en un limbo constitucional que no le conviene al país, no le conviene a la gobernabilidad. Yo le quiero explicar lo siguiente, y tengo acá mi teléfono en mano simple y sencillamente porque hoy tengo la Constitución de manera digital. Aquí no hay limbos legales, señores, aquí no hay duda. Lo que hay que seguir es lo que dice la Constitución política de nuestro país. Anote y después lo va a buscar, ¿verdad? Es el artículo 269 de la Constitución, que dice integración de la Corte de Constitucionalidad, y es claro cuando dice que se integra con 5 magistrados titulares
¿Y de dónde son representados estos magistrados titulares? Dice, uno por la Corte Suprema de Justicia, de hecho es lo primero, otro por el Pleno del Congreso de la República, otro por el Presidente de la República, otro por el Consejo Superior Universitario y el último por la Asamblea del Colegio de Abogados. Ahí en pantalla tiene usted unos datos, y Sandy, son muy importantes, porque de conformidad a la Constitución Política de la República de Guatemala, estos 5 entes son quienes tienen que estar representados sí o sí, de conformidad a lo que acabamos de escuchar. También de conformidad a nuestra ley suprema, en la integración de cada uno de los plenos de la Corte de Constitucionalidad, Sandy, debe existir representación de los 5 entes nominadores, no hay ninguna duda. Esta situación no es posible en este momento, pues la Corte de Constitucionalidad no cuenta realmente con el representante ni titular ni suplente de parte de la Corte Suprema de Justicia, y esto causado por la misma CC. ¿Qué te parece? Es increíble, Julio, porque obviamente los días pasan, resoluciones entran o diversos recursos legales también a la Corte de Constitucionalidad, porque recordemos que es también fundamental las funciones que pueden tener para preservar así el cumplimiento de lo que indica nuestra Constitución. Entonces, ¿por qué no darle esa prioridad al caso, Julio, y por final de cuentas resolver esta situación? Aceptar también la voluntad de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la facultad de nombrar a su representante e integrarse legalmente. Sandy, ojalá tú fueras magistrada de la CC, porque ya estarías haciendo lo correcto con un planteamiento tan simple como este. Es un planteamiento en el cual lo que hay que hacer es lo que dice la Constitución. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, podrán decir que representan a ese alto órgano, pero no están cumpliendo con la Constitución, porque al haber nombrado, según ustedes, al magistrado Mario Par Ucén, representante del Consejo Superior Universitario, que ya tiene un titular, en este caso también representado, que es el magistrado José Francisco de Mata Vela, ustedes mismos están violentando la Constitución. Si no les gusta escuchar eso, entonces sería bueno tal vez su servidor en las clases que imparte Derecho Constitucional, y ustedes se supone que son los defensores de la Constitución. Por favor, no violenten la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ustedes, mejor que yo, saben qué es lo que dice el artículo. Recuérdese, ciudadano, no me crea a mí, vaya, ahí está, artículo 269, y entonces digámosle a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que lo que están haciendo no es correcto. Y lo que dijo mi compañera, la licenciada Sandy Monroy, es muy correcto también. Lo que tiene que hacer la CC es aceptar la nominación. Ahí no dice que si les gusta o no les gusta. El organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, designó al doctor Conrado Reyes, y por un amparo que alguien interpuso, por vaya usted a saber qué tipo de intereses, dijeron, no lo aceptamos. ¿Cómo que no lo aceptamos? Y no, la Constitución dice que es la Corte Suprema de Justicia quien nomina, ya nombró, ya nominó, ya designó, entonces cumplan con la ley. Aquí el tema es que está en la Corte misma, que no está integrada según como lo manda la ley, Julio. Es correcto. Y depende obviamente de ellos al final que resuelvan esta situación. La Corte Suprema de Justicia ya dio a conocer entonces el nombramiento, ya de esa parte prácticamente ya estaría resuelto. Ya tenemos entonces... ¿Qué problema no hay? Exactamente. La pregunta aquí es, si legalmente se podía integrar entonces al representante de la Corte Suprema de Justicia, políticamente ¿habrá algún interés? Ahí está. Son intereses políticos, son intereses espurios. Y señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ustedes pusieron su mano, juraron defender la Constitución y ustedes la están violentando. Hay más datos. Así es, y vamos a darle lectura en este momento porque hay que mencionar algo. Hay algunas opiniones que coinciden en que se puede integrar el Pleno con el resto de magistrados titulares y suplentes, pero también existen otras posturas que son encontradas, Julio, es correcto. Y al final no se ponen de acuerdo. Repito, aquí la decisión la tiene la Corte de Constitucionalidad, definitivamente, porque de hecho una magistrada titular y 2 magistrados suplentes de la propia CC, atendiendo a la Constitución, han manifestado que no integrarán Pleno por la razón que ya hemos expuesto. Quiere decir que a pesar de las distintas opiniones, lo que debe de respetarse y cumplirse es lo que reza nuestra Constitución. Artículo 269. Exactamente. Con lo cual la CC no puede integrarse y si se hace, se corre el riesgo también de que las decisiones sean ilegítimas y nulas en pleno derecho, nula ipso iure. Ipso iure, bravo, Sam. De verdad te voy a ver a la Corte de Constitucionalidad. Entiendes más de derecho que los mismos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Felicitaciones. Imagínate, Julio, aquí
estamos hablando también un tema de interpretación. Nula ipso iure. Y es que a veces también vemos que hay decisiones que los magistrados de la Corte toman que nos preguntamos qué interpretación le están dando al caso. Y yo me pregunto eso, ¿cuál es la interpretación entonces que ellos tienen sobre este tema? Porque si muchos lo tienen claro y ellos indican otra situación. Se los voy a explicar. Yo no soy ni nunca seré magistrado. Nunca me ha gustado esa situación, pero le voy a decir a usted para que anote y vaya a la Constitución nuevamente. Busque el artículo 44. Busque el artículo 175 de la Constitución y busque el artículo 204. En los tres usted va a encontrar que cuando las resoluciones violentan derechos fundamentales o violentan las disposiciones contenidas en la Constitución, es precisamente lo que acaba de decir Sandy Monroy. Son nulas ipso iure, y esa expresión latina, nula ipso iure, significa nula de pleno derecho. Y eso, traducido a palabras más sencillas, es que esas disposiciones o la resolución de la misma Corte de Constitucionalidad de no aceptar la designación de la Corte Suprema de Justicia en su magistrado suplente no nace a la vida jurídica, simple y sencillamente. Se lo repito, no me crea a mí, créale a la Constitución. Artículo 44, artículo 175, artículo 204 y lo que ellos tienen que cumplir en la integración, artículo 269, constitucional. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la Corte de Constitucionalidad, una situación que le está generando desgaste, Julio. Así es. Voy a concluir con eso. Yo concluyo con eso también. ¿Sabe qué? Mejor cuando regresemos de esta pausa, proponen convertir contenedores en casas. Al regresar el análisis y la información, por favor, siga en sintonía. Tenemos información de última hora que después de la pausa le estaremos dando a conocer de una tragedia que ha ocurrido en Sololá. San Marcos La Laguna. No cambie, somos a la medida. Ahí tiene usted las imágenes, una verdadera tragedia, pero eso lo vamos a tener cuando regresemos de esta pausa comercial. Somos a la medida. Y debemos de esta forma informar esta situación que se está registrando en San Marcos, La Laguna, en Sololá, donde una tragedia ha ocurrido. El desprendimiento de rocas que se ha registrado, Julio, y que obviamente es necesario darle seguimiento a esta situación. Por eso vamos a suspender un momento el análisis para darle cobertura a esta situación. Y es que así tiene que ser porque estamos en presencia de lo que se denomina un alud. Un alud es un deslizamiento de tierra, en este caso tierra y roca, una gran roca que al menos arrasó con 8 viviendas en San Marcos, La Laguna, y mira lo que ha causado. Entonces ahora veamos esta información. Así es, tenemos comunicación en este momento con nuestro corresponsal Mario Guzmán, quien nos tiene la actualización de lo que está sucediendo. Él se encuentra en el lugar. Mario, ¿qué nos puedes relatar? Buenas noches, adelante con el reporte. Buenas noches, amigos de TN23 y por supuesto amigos de La Medida. Comentarles que nos hemos movilizado hacia el municipio de San Marcos, La Laguna, donde una roca de grandes proporciones que está dado el deslizamiento y ha acabado con la vida de 4 personas por acá. Ya en estos momentos se encuentran trabajando bomberos voluntarios de diferentes compañías. Acá en el lugar se encuentran también miembros de Conredi y por supuesto también miembros del Ejército de Guatemala. Para enviarnos esta información se encuentra el oficial Marcelo Cortés, que nos puede dar pues la información que fue lo que ocurrió en este lugar lamentable, la tragedia que ha ocurrido. Muy buenas noches a todos los que están en sintonía del canal. Pues lamentablemente una roca fue que se vino para abajo, se despegó del área. Lamentablemente hubieron varias personas heridas y 4 personas fallecidas, las cuales fueron identificadas las personas fallecidas como Narciso Puzul Mendoza, aproximadamente de 39 años de edad, Catarina Puzul Mendoza, aproximadamente 58 años de edad, María Puzul Mendoza, aproximadamente de 22 años de edad, y una nena aproximadamente de 6 meses de nacimiento. En este caso, en este hecho, hubieron 12 casas destruidas totalmente y 12 personas heridas, las cuales fueron 10 trasladadas al centro de salud de la localidad y varias personas que sufrieron crisis nerviosas que no quisieron ser trasladados a ningún centro asistencial.
Pero, hombre, personas también, aparte de este lugar, pues han trasladado personas heridas hacia la emergencia del hospital de Sololá. En estos momentos se encuentran pues rastreando todavía bomberos voluntarios y bomberos de rescate también acá en este lugar, pues ampliando más la información con el oficial de bomberos voluntarios, también Marcelo Vizconti. Causar otra tragedia. Entonces, la que le podemos pedir a las personas que si se pueden retirar del área, ya que ya se encuentra el personal de rescate de bomberos voluntarios de Panajachel y la Policía Nacional Civil, el personal del Ejército, la que estamos laborando en ese área ahora. Pues también trasladado personas hacia el hospital, oficialmente personas heridas, lamentable. De las personas trasladadas al Hospital Nacional de Sololá, no tenemos datos, ya que por la gravedad de lo ocurrido, trasladamos lo más rápido a los centros de salud de San Marcos de la Laguna. Ya con la búsqueda de más personas, ¿cuántos es el total de las personas que han fallecido también? Las personas que son fallecidas son 4, la cual corresponden con el nombre de Narciso Puzul Mendoza, de 39 años de edad, Catarina Puzul Mendoza, de 58 años de edad, María Puzul Mendoza, de 22 años de edad, y una nena de 6 meses de nacimiento. Y pues es lamentable, podemos observar las casas destruidas en estos momentos, no hay energía eléctrica. ¿Qué se recomienda a las personas en este lugar? Que si se pueden retirar del área, algunas personas, por favor, háganlo, porque no podemos ver a todas las personas acá, porque estamos arriesgando a muchas personas también. Gracias, oficial, por supuesto, compañeros. Nosotros seguimos acá en el lugar. Es lamentable ver a personas, comentarles que son 4 personas fallecidas, la madre del alcalde, del jefe edil acá de San Marcos, la sobrina y otros 2 familiares también que han quedado pues fallecidos en el lugar. Lamentable entonces lo que ha ocurrido sobre este deslizamiento de esta gran roca también, que se ha llevado aproximadamente 12 viviendas que han quedado destrozadas. Mario Guzmán, buenas noches. Julio Talamonte le saluda. A ver, está en el punto de la tragedia y nosotros aquí en A la Medida normalmente esto no lo presentamos, pero lo amerita porque es una tragedia como tal. Estamos claros, es en San Marcos, La Laguna, estamos claros, hay 4 fallecidos de manera preliminar. Quisiéramos saber acá cómo se llama ese lugar o esa colonia o ese sector específicamente, cuántas otras viviendas pudieron haber sido afectadas, pero por sobre todo, si ya se dio la evacuación de todas las personas y si posiblemente se tiene algún estimado de personas que puedan estar ahí soterradas en este instante. En estos momentos, pues bomberos voluntarios pues continúan con el rescate de más personas, pero en estos momentos pues ellos han dado 4 personas ya oficiales, lamentablemente que han perdido la vida, han sido trasladados pues 2 personas hacia la emergencia del hospital de Sololá. Son 12 viviendas en este lugar, pues ya se encuentran preparando también la energía eléctrica para seguir con la búsqueda, pero en estos momentos pues ellos continuarán. Una roca de grandes proporciones, compañeros, que se acaba también acá en este lugar, acá en estos momentos se encuentran pues pidiendo también refuerzos para poder seguir en la búsqueda, lamentablemente, sobre esta tragedia que ha enlutado acá en lo que es el sector 1 de San Marcos, La Laguna. Es el sector 1 de acá de San Marcos, La Laguna, del municipio de Sololá. Gracias, Mario, por compartirnos esta información y por trasladarnos las imágenes desde el lugar de los hechos de la situación que se está viviendo. Por supuesto, mañana tiene que estar usted pendiente desde muy temprano de TN23 porque también le daremos el seguimiento correspondiente de cuál ha sido el resultado de esas horas también de rescate que se ha tenido, de trabajo constante por parte de cuerpos de socorro. Muy bien, así será. El déficit habitacional en Guatemala es de aproximadamente 1.78 millones de unidades, de los cuales el 82% corresponde a un déficit cualitativo, que quiere decir que no cuentan con una vivienda digna, y un 18% cuantitativo, que significa que no la tienen. Con la iniciativa 5842 presentada por diputados al Congreso de la República, se busca hacer uso de los contenedores que han sido decomisados o han quedado varados en puertos, para que el Ministerio de Comunicaciones los adecúe como viviendas, que a través de un análisis socioeconómico se otorgaría a familias de escasos recursos.
se refiere al uso de los contenedores que quedan abandonados muchas veces en puertos, aeropuertos, y estos pues pueden servir para la utilización de construcción de vivienda y servicios especiales en salud que se pueden llevar a comunidades a donde el Estado pues definitivamente no ha podido construir un puesto de salud. Con esto creo que podríamos apoyar bastante, el Estado principalmente puede apoyar a las personas de escasos recursos con la entrega de 1 o 2 contenedores para la construcción de su propia vivienda bajo el Ministerio de Comunicaciones. Hay años en los que han quedado 400, 600, hasta 1000 contenedores abandonados. Y aquí hay una situación, estos quedan en decomiso, y al quedar en decomiso en los parques o parqueos de los puertos, pues ahí tienen producto y queda el contenedor varado muchas veces hasta por 3, 4, 5 años hasta que estos los vacían. Entonces esto pensamos nosotros que es un recurso que el Estado debe de aprovechar para poder apoyar a familias de escasos recursos. Los congresistas señalaron que la propuesta va de la mano de la ley para obtención de vivienda, por lo que presentarán una enmienda para que las familias tengan acceso a un préstamo menor que les permita agenciarse de una tierra y con ello hacer uso de los contenedores ya adecuados. Esto va de la mano con la otra ley que está por aprobarse en el Congreso y que ya se encuentra en lectura por lo que es el financiamiento para vivienda, obtención de vivienda. Y pues aquí lo que nosotros pretendemos es que al momento que estemos en tercera lectura de la otra iniciativa, podamos hacerle una modificación para que no sea solo construcción de viviendas, sino que hay gente que no tiene el acceso o la facilidad de poder obtener un préstamo mayor para una vivienda. Entonces mejor que se le haga un préstamo menor para que compre su tierra y que el gobierno se encargue de hacerle la vivienda con estos contenedores. La verdad que buena idea, la verdad que buena iniciativa, pero como esto se trata de hacer análisis objetivos, veamos los pros y los contras, porque yo sí veo algunas cuestiones, muchas positivas, pero veo algunas lagunas legales. Así que vean los datos, ahí están. Sandy, por favor, ¿cuáles son estos primeros datos? Mira, Julio, vamos a empezar con el déficit habitacional, sí, que son las múltiples carencias que se tienen y que evitan disfrutar de una adecuada calidad de vivienda. Y el déficit habitacional se divide en dos partes, que una es el cualitativo, que se refiere a la calidad del material de construcción, el acceso a servicio sanitario o agua potable y el derecho de propiedad, mientras que el déficit cuantitativo se refiere a la falta completa de una vivienda, que en otras palabras, el número de viviendas debería construirse, entonces a esto se refiere. Y en nuestro país sabemos que en ambas tenemos déficit. Eso es correcto. Y ahora voy a pedirle de una vez, por favor, a nuestro gran equipo de producción a la medida, pongamos los otros datos, porque es importante ligar uno y otro. Muchas gracias. Ahí los tiene usted en pantalla. Según un estudio reciente, Guatemala, escuche usted, por favor, tiene un déficit cualitativo de más de 1.500.000 hogares. De hecho, casi llegando a 1.700.000 para ser exactos. En otras palabras, el 61% de los hogares, Sandy, guatemaltecos, tienen vivienda con deficiencias. Y lo estamos viendo, ¿no? El déficit cuantitativo sería mayor, son cerca de 700.000 viviendas. En conclusión, Guatemala tiene un déficit total de viviendas del 90%. Esta cifra en Centroamérica solo es superada por El Salvador, que tiene un 91%. Vaya orgullo de cifras, porque no, es una situación mala. Entonces, yo veo muy bien esta situación, contenedores que están ahí abandonados, que puedan utilizarse, acondicionarse para viviendas. Pero si me voy al artículo 151 y 152 de la Constitución, donde están los bienes del Estado y los bienes y la propiedad privada, bienes muebles, bienes inmuebles, ¿cómo catalogas tú este? Este tiene que ser un bien mueble siendo un inmueble. ¿Por qué mueble? Porque lo puedo mover. Entonces rompe un poquito la regla del propio derecho civil. Ahí es donde empiezo a ver lagunas que deberían de legislarse también para que la propuesta sea válida. Y aparte el terreno. Exactamente, a eso vamos también, porque obviamente están los contenedores, pero ¿en qué espacio los vamos a colocar? Porque obviamente sabemos que en el aire no se pueden quedar. No. Tienen que tener entonces un espacio para poderse instalar y eso requiere un terreno de donde se va a salir esta situación. Y son puntos que al final deben afinarse. La propuesta es muy interesante, Julio. Es muy buena, es muy interesante. Y recordemos que es una propuesta de ley que obviamente debe ser analizada, deben ser incorporadas también otras ideas y sería oportuno que no se engavetara, sino que se le diera seguimiento porque es un tema que es urgente también en el país. Vamos a la pausa, pero te puedo decir algo. ¿Sabes cuál debería ser una meta para los gobiernos aquí en nuestro país ante un déficit de 1.700.000 viviendas? Que cada año
o durante los 4 años se pudieran construir al menos 250,000 viviendas para que en 2 o 3 periodos de gobierno pudiera llenarse ese vacío, pero empezar a hacerlo, porque de lo contrario este déficit seguirá creciendo. Bueno, esta es la situación entonces que le planteamos. Debemos hacer una pausa, pero regresamos con otras noticias. Por favor, no pierda sintonía. Recuerde, nosotros somos A la Medida. Y ahora vamos con la información acá en A la Medida. El día de hoy, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi fue presentado al Juzgado Cuarto de lo Penal para empezar a conocer la acusación que le imputa el Ministerio Público en otro caso penal. Vea la información. Según la investigación del Ministerio Público, de un banco del sistema se desfalcaron 26 millones de quetzales a través de una empresa de dudosa procedencia. Los fondos captados por esa entidad comercial fueron utilizados para financiar una de las campañas políticas del extinto partido político Partido Patriota. En este proceso, según la acusación de la Fiscalía a cargo de la carpeta judicial, el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, recibió parte del efectivo sustraído de la entidad bancaria para gastos de campaña. Dichos gastos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Al finalizar el primer día de trabajo de esta nueva primera declaración, Sinibaldi indicó que sus procesos avanzan en el sistema de justicia porque no presentará acciones legales para retrasarlos. Ya pasamos el primer proceso, que fue el caso Cooperacha. Estamos llevando Construcción 1, Construcción 2 y Odebrecht en la misma audiencia. Es decir, nosotros no estamos interponiendo ninguna acción legal que entorpezca el procedimiento y que entorpezca o vuelva lento la imputación. Como lo comenté en un principio, yo vengo a colaborar con la justicia, vengo principalmente a contar la verdad que no se ha contado, que en este caso es mi verdad. Este miércoles 7 de octubre, el exministro durante el gobierno del Partido Patriota regresará a la Torre Tribunales. En el juzgado de mayor riesgo se podría resolver si debe quedar sujeto a una investigación en los procesos Odebrecht Guatemala y Construcción y Corrupción por la comisión de diferentes delitos. Ha sido un honor informarles. Que descanse. Chao. Gracias.